Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. Buenos días a todos. Me estaba dando cuenta mientras estaba allá abajo que Gabriel, Chepe, Marco, todos los que pasamos al frente venimos de azul. Entonces, queda bien para el tema del rey, ¿no? Es un color regio. Me acuerdo, incluso la bandera de la realeza francesa era precisamente azul marino. El título de hoy es Viene un rey. Y vamos a explicar y vamos a ir hablando y descubriendo de dónde viene este tema en la Biblia o por qué el título, ¿no? Primero quería comenzar describiendo brevemente un escenario que nos parece en algunos casos un poquito ajeno, ¿no? Es un escenario que no hemos experimentado últimamente, gracias a Dios, en Guatemala. Pero es un escenario muy difícil, muy duro: la guerra. Es muy fácil leer y ver hacia atrás en la historia y pensar en la guerra como dos ejércitos que se enfrentaron, un vencedor, un vencido. Pero más allá de eso, creo que lo importante es imaginarnos cómo sería la guerra si fuéramos individuos. Es decir, imagínate que estás ahí con tus compañeros de carpa o con quienes duermes, pensando que el día siguiente va a haber una guerra en la cual puede que mueras, puede que te hieran. Recuérdense que en ese entonces las heridas eran una cuestión que no se podía tratar tan fácil como ahora. A veces una herida seria era una sentencia de muerte. En otros casos infectaba y morías. Entonces estabas pensando que el día de mañana podías morir, podías terminar sin un miembro o herido de muerte. Si ganabas, podrías seguir viviendo donde estabas, defendías tu honor, defendías a tu familia. Si perdías y tenías suerte de regresar con vida, vendrías o derrotado como esclavo. O probablemente vendrías a presenciar cómo tu familia y tu casa sería destruida. La suerte podría dar la victoria a tu ejército, o probablemente la derrota. Y puede que tú morías e incluso a pesar de tu muerte, el ejército de tu general y de tus huestes ganaba, pero tú habías muerto. En otros casos, recuerdo el caso, por ejemplo, de la batalla de Yarmouk en el 636, el ejército árabe se había replegado hacia las carpas y las mujeres les salen al encuentro y les dicen: ¿cómo pueden ser ustedes cobardes y permitir que esos infieles, en este caso para los musulmanes, los cristianos eran los infieles, nos vayan a tomar como esclavas? Así que vayan y peleen, porque en la guerra estaba involucrado todo, el destino de la persona, el destino de la nación. Se cuenta la historia de un ejército japonés que precisamente enfrentaba esa guerra, enfrentaba la incertidumbre de la guerra. Y ellos van marchando hacia el lugar donde iban a enfrentarse al otro ejército cuando les llegaron las noticias que no querían escuchar, las noticias más devastadoras. El ejército enemigo lo superaba 3-1. El ejército enemigo lo superaba 3-1. Si de por sí la guerra es tan difícil, si de por sí te juegas tanto, imagínate pelear contra un ejército que te supera 3-1. Esos soldados se sintieron desfallecidos. Pensaban que simplemente iban a ir camino hacia su ejecución. La incertidumbre y la derrota se apoderó de ellos. Así como ese ejército, nosotros también nos vemos envueltos en una batalla. Aunque a veces no somos conscientes de esa batalla, es una batalla cósmica entre el bien y el mal, entre la autodestrucción y la salvación, entre ser y no ser. Nos preocupa saber si este mundo podrá resistir a nuestras intrigas, luchas y acciones. Tuvimos una probadita de lo que este mundo es capaz en la pandemia que experimentamos y que seguimos experimentando en la actualidad. Es una probadita, porque realmente ha habido pandemias mucho peores y probablemente se vengan pandemias peores. Tuvimos una probadita de la autodestrucción y de la capacidad destructiva que tenemos en la Primera y Segunda Guerra Mundial y la destrucción de ciudades por las bombas atómicas. El potencial destructivo de los seres humanos es enorme y lo sabemos. Nos preocupa también porque hemos tenido probaditas de los regímenes totalitarios. Hemos visto como una Rusia de Stalin se volvía
una carnicería, semejantes incluso y peores a lo que ocurrió en la Alemania de Hitler. Todo en son de un proyecto político. Y de esto han escrito gente como Huxley y Orwell. Y sabemos que es posible que exista un régimen totalitario de esa manera y nos da miedo. Sabemos que seguimos inmersos entre esa batalla entre el bien y el mal, entre la autodestrucción y la destrucción. También nos enfrentamos a la triste realidad de los resultados de nuestras acciones en contra del planeta. A tan solo unos cuantos kilómetros de aquí, de la capital, se encuentra un lago que hace solo 180 años era un destino turístico de muchas personas de la capital. Una flora y fauna bella, con peces y comunidades vibrantes alrededor. Y no obstante, ahora el lago apesta. Es un desecho de las fábricas que vierten comida, desechos químicos y contaminan. Y el lago prácticamente está ahí, pero está muerto. La tecnología avanza y junto con sus avances nos avisa de sus daños y peligros. Y como cristianos preguntamos, ¿y cuándo va a venir el que había de venir? ¿Y cuándo vendrá el que había de venir? Recordamos en los 80s cuando muchos imaginaban que Mikhail Gorbachev era por tener la mancha en la frente, alguna especie de premonición del anticristo, o en los 2000, cuando vino el nuevo milenio, muchos pensaban, ya viene Cristo, ya viene Cristo. Y nos volvemos a preguntar, así como Daniel, en Daniel 12:6. Uno de ellos le preguntó al hombre vestido de lino que estaba al pie sobre el río, ¿cuánto tiempo pasará hasta que terminen estos espantosos sucesos? Y el versículo 8, Daniel 12:8 dice, oí lo que dijo, pero no entendí el significado. Entonces pregunté, mi Señor, ¿cuándo terminará todo esto? Nos preguntamos por el cuándo regresará, cuándo viene el Señor. Y es interesante ver que del capítulo 9, del 1 al 19 y al 20, hay un cambio en la profecía. Y la respuesta de cuándo acabará esto es una respuesta que nos alcanza a ti y a mí. La pregunta de Daniel era similar a la nuestra, pero había una gran diferencia. Daniel preguntaba respecto a su nación, ¿cuándo regresará mi nación? ¿Cuándo podremos ver el templo reedificado? La respuesta de Dios trascendió su nación. Habló una salvación que trascendió las fronteras. Y en medio de esa incertidumbre, antes y durante la guerra, Dios le dio un mensaje alentador que te da a ti y a mí. Viene un rey. Viene un rey. En el capítulo 9, versículo 20 al 23, vemos que Daniel estaba orando. ¿Y qué le había pedido antes al Señor? Recordemos un poquito lo que vimos la semana pasada. Daniel pidió por su pueblo. ¿Cuándo mi pueblo regresará? ¿Cuándo, en medio de esa crisis que hablamos la semana pasada, cuándo mi pueblo regresará a ese lugar? ¿Cuándo podremos ver el templo reconstruido? ¿Cuándo volvemos a ver a Israel como un reino con un alcance? Daniel preguntaba también por la profecía de las 70 semanas de Jeremías. Y para él esa profecía quería decir que Israel iba a volver a esa tierra y ser una nación de nuevo, una nación que diera gloria a Dios para las naciones. Daniel suponía que el problema de la profecía y el problema de todo lo que él estaba enfrentando era el pecado de su pueblo y el castigo de Dios. Pero no obstante, en estos tres casos vemos que Dios, y en este caso el ángel Gabriel, supera las expectativas, supera el alcance que Daniel esperaba de la profecía de las 70 semanas y le muestra un panorama que Daniel probablemente no se imaginaba. Primeramente recordamos lo que vimos la semana pasada, ¿no? Daniel oró, estaba orando, estaba entre 3 y 4 de la tarde y llega el ángel y le dice, Daniel, he salido ahora para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu súplica se dio la orden y he venido para explicártela porque es muy estimado. Pon atención a la orden y entiende la visión. Y recordábamos la semana pasada, ¿no? La oración de Daniel, cómo escudriñaba las Escrituras, cómo confesó y cómo buscó
entender y profundizar en lo que Dios era. Y en este caso, después de Daniel haber hecho eso, el ángel se le aparece y le dice: Daniel, tu súplica fue escuchada. Presta atención. Y el versículo 24 dice: 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado y expiar la iniquidad. Ahora, probablemente Daniel esperaba expiar el pecado, pero terminar el pecado. Hay 3 elementos aquí. El primero es poner fin a la transgresión. 2, terminar con el pecado. 3, expiar la iniquidad. Y 3 positivos: traer justicia eterna, sellar la visión de la profecía y ungir el lugar santísimo. Ahora, justicia eterna. ¿Será que Daniel esperaba que cuando el pueblo regresara vendría la justicia eterna? Ahí cambia drásticamente el enfoque. El enfoque ya no era únicamente el pueblo. El enfoque era las 70 semanas en la visión mundial, en cómo esta profecía alcanzaba a todas las naciones y cómo el alcance de Daniel, que era simplemente su pueblo, se veía trascendido en esta profecía. Y le habla de las 70 semanas o los 70 periodos de 7, similar a lo que vemos en Levítico 25:8, cuando habla de las 70 semanas de años. Y vendrían, como ya mencionamos, 3 cosas. Primeramente, fin a la transgresión, termina el pecado y expía la iniquidad. Y otras 3 positivas: trayendo la justicia, sellando la visión de la profecía y ungir el lugar santísimo. Ahora, ungir el lugar santísimo no quería decir o designaba únicamente una persona, sino una cosa, en este caso un templo nuevo que recibiría una unción especial. Era la acumulación de todas las bendiciones mesiánicas que serían el símbolo del nuevo reino de Dios. Ahora me gustaría que viéramos qué fue lo que no le dijo, para entender un poquito mejor a dónde es que voy. El ángel no le dijo a Daniel que el pueblo volvería a su tierra y que sería restaurado el reino de Israel, aunque regresó el pueblo. Tampoco le dijo a Daniel que el trono de David sería restaurado de la misma manera que había existido hasta ese entonces. Simplemente comienza diciéndole: hay esperanza. Será expiada la culpa, pero habrá justicia eterna, eterna. A nosotros también se nos dice lo mismo. Hay esperanza. Esta esperanza trasciende nuestras luchas menores, nacionales, denominacionales. La esperanza que se nos promete es una esperanza que nos permite luchar y vivir sabiendo que la última palabra la tiene la justicia eterna de Dios. Terminará la transgresión, terminará el pecado, la iniquidad será expiada y habrá justicia eterna. Viene un rey, viene un rey. ¿Cómo puede afectar esa esperanza nuestra forma de actuar? Volviendo a la historia del ejército japonés, el general pudo ver el miedo que tenían sus hombres. Observaba el pánico en sus rostros. Y de nuevo, es normal pensar que voy simplemente a ser sacrificado como un peón en un tablero de jerarquía militar. Y se detuvo junto con sus generales en un templo y se puso a orar. Y después de orar, volteó a sus generales y les dijo: voy a lanzar esta moneda. Si cae en tierra la figura, entonces quiere decir que nosotros ganaremos. Si no, sabemos que viene ante nosotros la derrota y probablemente revisaremos si es mejor idea capitular. El general tiró la moneda al aire y precisamente cayó la figura que le había hecho. Cuando los generales vieron eso, saltaron de alegría, voltearon a sus hombres y les dijeron: los dioses están con nosotros, vamos a ganar la batalla. Entonces cuando todo el ejército escuchó eso, gritó de júbilo y caminaron firmemente hacia el lugar de la batalla, sabiendo que la victoria ya era de ellos. Ahora es interesante, observa, no habían ganado y el ejército enemigo no se había disminuido. Es decir, seguían luchando contra el enemigo que los vencía 3-1, que los superaba 3-1. ¿Qué había cambiado? Ellos ya sabían que la victoria era de ellos. Ya tenían claro que la victoria se les había asegurado y eso les daba valor. ¿Y tú tienes ese gozo en tu interior?
Sabes que realmente la victoria es nuestra. Los soldados japoneses no habían peleado todavía. No habían levantado ni un arma y sabían que ya habían ganado. Y eso les dio esperanza. Eso les dio bravura en la batalla. Ante los problemas que relaté anteriormente, somos los primeros en sentirnos abatidos y decepcionados. Ante la víspera de la Tercera Guerra Mundial nos afligimos y nos aterrorizamos. Ante el cambio climático buscamos responsables, y sí, es cierto que los hay. Recordamos las palabras de Greta Thunberg, que dijo: las personas jóvenes deben exigir cuentas a las generaciones más adultas como responsables por el desastre que han creado. Y ella y muchos otros ignoran que entre los mismos jóvenes también está esa semilla del desastre. Al ver el planeta en el borde del desastre, ¿aún confías en que vendrá la justicia y que Dios reinará? Ante el dolor y las heridas de batalla y los muertos alrededor, el cristiano lucha porque ya se ganó la batalla, la verdadera batalla, porque hay justicia y esa justicia es eterna, porque Dios ya expió y expiará el pecado. Esto nos hace vivir con gozo, esto nos hace vivir en esperanza. Esto hace que nuestros recursos puedan ir a las mesas del que no lo tiene. Esto hace que nuestras vidas se llenen de esperanza en medio de la aflicción. Esto hace que en medio de la pandemia prediquemos que, aunque la gente no lo vea, Dios ya venció. Esta esperanza nos hace desafiar los poderes oscuros que amenazan con la destrucción y les decimos: no tienes poder porque Jesús ya venció. Esto hace que digamos junto a muchos: hay esperanza porque el Rey vino y vendrá. Esto nos hace también saber por qué y para qué peleamos. No peleamos contra poderes políticos. No peleamos contra las ideologías. Somos parte de esta lucha cósmica en la cual esos poderes y esas ideologías son una simple manifestación de ese poder oscuro, de esa lucha cósmica en la cual estamos inmersos. Pero sabemos que en esa lucha ya hay un vencedor. A veces nos vendría bien recordar que hay que trascender esa lucha y recordar que esas ideologías con las cuales tanto nos afanamos probablemente son simplemente una manifestación de ese poder cósmico que ya fue vencido y será vencido en última instancia, y eso nos podrá dar esperanza. Y en lugar de ser una iglesia agazapada y en miedo contra la espada y la pared, será una iglesia que marcha hacia adelante y dice: sabemos que la victoria es nuestra y no tenemos miedo. No tenemos miedo a esto que no se nos viene. No tenemos miedo a nuestras iglesias que se están quedando vacías en Europa. No le tenemos miedo porque Jesús ya venció y Él vencerá. En la incertidumbre, recordemos cuál es la verdadera lucha. Recordemos cuál es la verdadera lucha y que esa lucha ya ha sido ganada por el Rey. Ahora quiero que nos vayamos moviendo un poquito más hacia el versículo 25 al 27, donde tal vez llega la parte central de esta profecía. Se le dice: has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 70 semanas y 72 semanas. Perdón, y 62 semanas. 7 semanas y 62 semanas. Volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Después de las 72 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación. Aún hasta el fin habrá guerra, las desolaciones están determinadas. Y él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio de la ofrenda del cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Por un momento parece que la profecía no es alentadora. No se le dice a Daniel: vendrá el rey, instaurará su reino y habrá justicia para siempre. No, parecerá que está ganando. No se le dice: el camino será fácil. A nosotros también no se nos dice: el camino será fácil. Recita esto, 1 más 1, 2, y tendremos el cambio que esperamos. No, probablemente tendremos que sufrir persecución. Pero sabemos que al final del día la batalla ya fue ganada. En este pasaje se nos detallan varias cosas a la vez. Para empezar, tenemos un anuncio importante. Viene un ungido, un Mashiach, Mesías. Pero ese Mesías será muerto al final. Los poderes parecerá que habrán logrado su cometido, parecerá que lo habrán vencido. Y también se anuncia la aparición de otro, del enemigo, cuyo pueblo destruirá la ciudad.
La postura escatológica en la iglesia, el Centro Bíblico del Camino, sostiene que este desolador se refiere al anticristo. Y en esa perspectiva tendríamos, al parecer, la profecía, aunque para muchos será, pero no entiendo la separación. Bueno, parece que vemos dos montañas al fondo en las que, el caso perfecto aquí en Guatemala, tenemos vistas donde hay montañas que al parecer están pegadas, pero no hay un valle separado. Pues bien, en este caso la profecía se presentan elementos que ocurrirían en el caso del Mesías y elementos en que se presentarían al final de los tiempos. Y en este caso, al parecer el anticristo tendría la última palabra. Al parecer el anticristo habría destruido al pueblo de Dios. Pero tenemos al final, parece el apéndice, pero realmente es lo que nos da más esperanza. Dice, hasta que la destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Ese anticristo no tendría la última palabra. No la tendría y no la tendrá. Esto nos da esperanza, tanto a los que estamos sufriendo ahora, como a quienes vemos también que sufrirán en un futuro. La profecía retomaba la preocupación de Israel y de Jerusalén, pero con un giro drástico. Jerusalén ya no sería el centro de la salvación, ni el templo tendría el lugar primordial dentro del plan de Dios. Por otro lado, se habla a una comunidad y se le advertía, el mal parecerá ganar. Por un momento parecería que el mal ganaría. La serpiente heriría al hijo de Adán y parecería que al fin de los días el mal habría ganado. No obstante, se le daba una esperanza muy clara. Jesús vencería. Quiero que pensemos un poco acerca de dos tipos de iglesias. Si investigamos un poco el desarrollo histórico que ha tenido la iglesia cristiana a lo largo de la historia, podemos ver dos tipos de iglesia. Un ejemplo de eso es la iglesia escatológica, una comunidad escatológica, más bien dicho, que vemos en Hechos. Quienes tenían recursos los daban para la obra del Señor. Quienes eran condenados a morir iban gozosos. Es más, la iglesia primitiva tuvo un problema. El problema es que había personas que llegaban con los romanos y decían, yo soy cristiano, ejecútenme, porque no le tengo miedo a la muerte, no le tengo miedo a ser devorado por las bestias. Entonces ellos dijeron, no, por favor, no se trata de irse a exponer y ir a los poderes oscuros y decirle, mátenme. Si el Señor espera que tú mueras, Él hará que eso pase, pero no tienes que buscar tu martirio. Era tal el deseo de ellos de morir por Cristo que en ocasiones buscaron el martirio y la iglesia tuvo que poner un límite. Esa era la iglesia escatológica. Era una iglesia que no tenía miedo, una iglesia cuyo compromiso con Dios era drástico. Y también tenemos la iglesia triunfante y con poder, la iglesia de la cual hablé la semana pasada, la iglesia que construyó la iglesia majestuosa de Santa Sofía, la iglesia de los templos enormes, de los grandes prelados, de la gloria, del dinero y del poder político. Y no estamos tan lejos a veces de esa iglesia. ¿Cuántas veces como iglesia y como cristianos anhelamos ese poder político? Y nos distanciamos tanto de la iglesia y la comunidad escatológica. Sabemos que va a venir una transformación. En 20 años, probablemente las iglesias no tendrán ni la mitad del poder político que tienen ahora. En 20 años, la generación que viene abajo será muy distinta. Ya no se verán te deums con presidentes en la iglesia. Y para muchos eso es un desastre. No obstante, cuando la iglesia escatológica estuvo en persecución, era una iglesia que diariamente se levantaba y decía, ven Señor Jesús. Esta era una iglesia a la que no le interesaba el poder político, una iglesia que no le interesaban las posesiones, una iglesia que vivía diariamente a la espera del regreso de Jesús. Tal vez las iglesias vacías nos muevan a ser una iglesia escatológica de nuevo, una iglesia sufriente. Porque aunque parezca que el enemigo ha derrotado a la iglesia, la profecía ya ha sido dada. Viene un rey.
En la persecución y la aflicción recordemos que viene un rey. Por otra parte, hay que leer cuidadosamente el pasaje para descubrir otra gran verdad. Al final de los días, el Cordero inmolado vencerá. Leemos de nuevo el versículo. Aquí se me fue la otra página, aquí está. El versículo 27, la segunda parte. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Nos remite esta idea de tú la herirás, ella te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Parecería que gana, pero no es así. El Cordero inmolado vencerá. Por momentos parece que no regresa. Por momentos parece que el mal vence. Pero este pasaje y la profecía del Señor es clara. Viene un rey, ese rey ya venció y vencerá. Ahorita nuestra guerra es similar a la guerra que tenían estos soldados japoneses. Por un lado, cuando vino Cristo y venció al mal, y venció los poderes, y venció la muerte, se nos dio ya la victoria. Y sabemos que la victoria es nuestra. No obstante, nos va a tocar ir a pelear. Y en la pelea, ¿qué pasaba? Las guerras no se ganaban en 5 minutos. Hay guerras como la que se tenía anteriormente que duró 7 días. Había guerras que duraban horas. Y en esas horas probablemente tu ejército, los tuyos iban a ganar, pero tú ibas a morir. Estamos en ese impasse, en ese tiempo intermedio, entre la guerra que está siendo luchada y que sabemos que ya se ganó. Pero aún así, se nos llama a ser parte de esa iglesia. Se nos llama a ser parte de ese ejército, de esa lucha, y luchar con todas nuestras fuerzas. Y luchamos con más fuerza, porque sabemos que ya tenemos dada la victoria. Todos fuimos testigos del dolor de muchos afganos recientemente. Muchos hemos visto a nuestros hermanos haitianos en la frontera. Otros hemos visto casos de abuso, de maldad y de adicción. Aquellos que viven momentos atribulados, guerras y desolaciones, saben que solo es por una semana y que en última instancia el desolador encontrará el fin que se ha determinado para él. Ciertamente la respuesta de Gabriel excede por completo la pregunta de Daniel. Daniel preguntaba únicamente por lo que tenía enfrente y Gabriel le muestra el panorama final. Ahora, en el presente, en el futuro, en el fin de los tiempos, en los eventos del porvenir, el Cordero ya venció y vencerá. En contra de todo pronóstico, con una desventaja de 3-1, el ejército japonés logró vencer a su enemigo. Felices y llenos de gozo, celebraban su victoria, recogían sus despojos, pensaban en la esposa que podrían volver a ir a visitar, a los hijos que podrían volver a ir a abrazar, al lugar, a su casa y su terreno que tenían, que podrían volver a disfrutar. Y los comandantes se acercan con el general y dicen: es cierto, cuando los dioses han determinado algo, nada lo puede cambiar, ¿cierto? Y el general los miró y les dijo: sí, es cierto, o tal vez no. Y se sacó la moneda y les enseñó una moneda con 2 caras iguales. Si estos japoneses pudieron luchar con tanta fuerza porque sabían que ya habían ganado, ¿cuánto más tú y yo? ¿Cuánto más nosotros podremos luchar con más fuerza porque sabemos que el enemigo ha sido vencido? Luchamos con fuerza porque el Mesías ya venció y vencerá. Luchamos con valor porque Jesús venció al pecado, a la enfermedad y a la muerte. Luchamos con fuerza porque Él fue herido por nuestras transgresiones y molido por nuestros pecados, porque Él venció a la muerte y porque sabemos que los cuerpos de todos los que han muerto en Él resucitarán un día, y eso nos da esperanza.
Porque sabemos que quienes hoy duermen en Jesús se les levantarán con esos cuerpos, esos mismos cuerpos pero transformados. Luchamos con fuerza porque Jesús tiene la última palabra y luchamos con fuerza porque su perdón y su transformación nos traen vida. Si tú no has apropiado esa lucha, si tú no has apropiado esa victoria, más bien dicho, sobre el pecado, sobre la muerte, sobre los poderes de este siglo, te recuerdo que Cristo te extiende los brazos y te dice: vengan a mí los que están cargados y trabajados, y yo les haré descansar. Si tú eres hijo de Dios, pero has dejado que los afanes de este mundo nublen tu vista, que las pequeñas batallas parezcan que son realmente la gran guerra y que te has olvidado de esta batalla cósmica entre el bien y el mal, que ya ha sido vencida, te invito a voltear tus pies hacia la cruz y decir: Dios, gracias por tu sacrificio, gracias por tu victoria sobre la muerte y gracias por tu perdón. Quien nos da la victoria y donde inició nuestra victoria es en ese Cordero que fue inmolado y que resucitó. Él ha vencido, ya venció al pecado y ya venció a la muerte y vencerá. Te invito a todos los días a levantarte y ver y voltear hacia esa cruz. Al igual que los japoneses, somos un ejército invencible. Algunos de los nuestros mueren. Otros son asesinados en masa. Los unos mueren en campos de concentración. En Asia, algunos mueren apedreados. En África, otros mueren a manos de personas con AK-47. Pero aún así, somos un ejército invencible. Al frente se escucha nuestro rey y comandante, que ya vino y vendrá. Y en cada muerte y mártir y víctima que habrá, y en cada llanto y dolor, angustia e incertidumbre, proclamamos: Hosana, aleluya. Nuestro rey venció y vencerá. Oremos. Padre, gracias por tu victoria. Gracias porque en momento de incertidumbre nos recuerdas que tú ya venciste. Gracias porque purificas a tu iglesia y nos recuerdas que no es la iglesia de poder, sino la iglesia humilde, la iglesia sufriente, la que es capaz de ver hacia ti todos los días y la que es capaz de anhelar tu regreso y tu victoria, la que dice: Señor, ¿hasta cuándo regresarás? Somos una comunidad que predica que ya venciste, que tuya ha sido la victoria, pero que también anhela tu victoria final. Gracias porque en Daniel nos recuerdas eso, que en el día de hoy y en los últimos y postreros días, tú ya venciste. Gracias porque esa victoria nos hace luchar con valor, nos hace desenvainar nuestras espadas y estar dispuesto a entregar nuestros cuerpos, porque ya la victoria la tenemos en ti. Recuérdanos tu victoria, Señor. Recuérdanos que viene un rey y ayúdanos a proclamarlo a los cuatro vientos. Viene un rey y con él vendrá la justicia y con él vendrá la paz y con él vendrá la salvación y la justicia eterna para todo el cosmos. Viene un rey que mostrará su gloria a las naciones y para siempre reinará sobre un trono de esplendor. Ayúdanos a vivir en esa victoria, Señor. Amén. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta pronto.